Bueno, acá estamos con Ryan Morrison de Cardax, que vamos a estar hablando un poco de este proyecto que va a correr dentro de la red de Cardano. Bienvenido, Ryan, al canal. Hola Juan, gracias por la invitación. Bueno, Ryan, empecemos ya directamente a hablar un poco de Cardax y de Cardano, pero algo que siempre me gusta preguntarle a los invitados es que nos cuente un poco su historia y cómo llegaste al mundo de las criptomonedas y a fundar Cardax. Ujú. Sí, empecé en el mundo de las criptomonedas primero por Bitcoin. Fui a algunos meetups sobre Bitcoin y me interesó, pero luego después de un tiempo no hice mucho. Claro, que debería haber hecho algo porque para ese entonces Bitcoin costaba alrededor de $100, algo así. Em, y, pero claro, no hice nada, me dejé estar y luego en el 2015 empecé a aprender un poco más sobre Ethereum y ya el 2017 decidí comprar mis primeras cripto, pero ahí lo hice con Cardano y fue que conocí el proyecto de Cardano. Ujú. ¿Y qué, curiosidad, qué es lo que te hizo decidirte por Cardano en vez de por ahí Ethereum u otra criptomoneda? Fue en el fondo un poco la evolución que vi desde primero con Bitcoin, en el fondo entender la tecnología, ver que ya era posible hacer pagos de una billetera digital a otra directamente. Ese concepto ya me llamó la atención y luego me llamó incluso más la atención el hecho de poder crear aplicaciones sobre esa tecnología, sobre la blockchain. Y con Cardano, lo que me llamó la atención es que era una especie de approach similar al de Ethereum, pero tenía esta parte más de focalizarse primero en investigación. Y eso me llamó la atención, que era distinto. El caso de Ethereum era un poco más como lo que vemos más en las startups del área tecnológica, que crean algo y sale, el enfoque está en lanzarlo lo más rápido posible. Me Ujú. llamó la atención la parte de Cardano, de hacer primero, de ir crear primero un white paper y luego ir a, mm, a una convención y tener que pasar todo el proceso clásico, que Ujú. era un poco más lo que pasa en el mundo más académico. Y esa conexión entre el lado académico y el lado más de blockchain fue lo que me interesó de Cardano. Bien, entonces te interesó Cardano y en algún momento, digamos, decidiste o cómo decidiste fundar Cardax, qué influencias tuviste y bueno, y también contanos un poco de qué se trata el proyecto. Ujú. Sí, eso, cuando entré en Cardano y me empecé a involucrar más en el proyecto, eso fue a fines del 2017. Para ese entonces Cardano recién había salido, creo que como en septiembre, fines de septiembre, principios de octubre. Em, y luego de eso me empecé a interesar más en Cardano y cómo seguían generando nuevos white papers, los seguí leyendo, pero no era posible crear nada en Cardano hasta entonces, hasta este año. Em, eh, y esa es una de las críticas que recibe siempre Cardano por qué es tan lento, por qué Mm. que todavía no se pueden, que todavía no hay contratos inteligentes, por ejemplo. Y que en Ujú. una parte tienen razón, que el proyecto es relativamente lento en comparación como se mueven otros, como por ejemplo Ethereum, como lo que conversábamos, o Ujú. Solana, por ejemplo, o Polkadot. Ujú. Em, pero sí, lo que decía es, lo interesante es esa parte más académica. Y hasta este año, no, como decía, no se podía hacer nada en Cardano hasta eh, principios de este año, cuando uno podía crear su propio stake pool. Eh, Eso en realidad empezó el año pasado, pero más como marcha blanca. Eh, Ujú. y luego, desde
a principios de marzo del 2021 se podía crear tu propio coin o tu propio token en Cardano, una especie como un ERC20, pero nativo de Cardano. Y ahí Ujú, empecé a averiguar más cómo crear algunos para ver cómo funcionaba la tecnología. Eh, bueno, empecé a conversar con más gente en el foro de Cardano, y pregunté, bueno, luego se van a generar muchos de estos tokens, la gran mayoría no van a tener mucha utilidad, pero sí van a haber muchos que van a ser proyectos que van a generar su propio token nativo de Cardano. Y el ujú, próximo paso lógico es un exchange descentralizado, un poco a la Uniswap. ujú. Eh, bueno, empecé a preguntar, ¿alguien conoce, sabe de alguien que esté trabajando en un DEX en Cardano? Y en ese entonces no había nadie, o por lo menos no pude encontrar a nadie, entonces me dijeron, eh, dentro de la comunidad, bueno, ¿por qué no pones eh, no lo pones como un proyecto en Project Catalyst? Y así fue como empezó todo. Puse el proyecto de una especie de Uniswap, pero para el ecosistema de Cardano, en el fondo 4 de Project Catalyst. Ujú. Eh, y bueno, eso lo ganamos y ahí empezamos también con todo el proyecto de Cardax. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones primero por obtener la financiación del fan de Catalyst. Claro. Y, o sea, digamos, ¿cómo nos puedes comentar como usuarios? O sea, cuando se lancen los smart contracts, cuando se lance Cardax, eh, para por ahí hay usuarios que escucharon de Uniswap pero no saben bien. O sea, ¿se Ujú. va a poder proveer de liquidez también? ¿Se va a poder intercambiar tokens? ¿Se va a poder hacer todo lo mismo que se hace en Uniswap? Sí, se va a hacer lo mismo que se hace en Uniswap. Entonces, va a poder, por una parte, ser un proveedor de liquidez, y también, si es que no quieres proveer liquidez y solamente quieres hacer un swap de un token nativo de Cardano, eh, por otro token nativo, eso también puedes hacerlo. Va a funcionar bastante similar a lo que es Uniswap, la versión 2 de Uniswap. Ujú. Bien, Em, perfecto. Tenemos entendido que también hay un token de gobernanza o hay un token que se llama CDX. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese token? Sí, claro, como tú dices, el token se llama CDX, y es es el token de utilidad de la plataforma. Y lo que hace es que los proveedores de liquidez reciben el pago en la plataforma en tokens en CDX. Eso es, por una parte, una de las utilidades del Ujú, token, la mayor utilidad, por lo menos en un comienzo. Y la segunda también es un token también de gobernanza del protocolo. Un porcentaje de cada transacción, cada transacción, para ser exacto, va a tener un 0,35%, eh, em, y de comisión, 0,3% va a ir de pago a los proveedores de liquidez de cada uno de los pools, y el 0,05 va a ir a un tesoro de Cardax que va a ser manejado por las personas que tengan el token de CX. Ahí es que pueden usarlo como parte de la gobernanza del protocolo. ujú. Bien, y entonces, ¿cuál es el estado hoy en día del proyecto del token ¿hay alguna fecha de lanzamiento? ¿Se está esperando a que Cardano active los contratos ese día? ¿Hay una planificación sobre cómo se va a hacer, cómo se puede obtener también este token? Sí, tenemos el token, ya lo creamos la totalidad creo que si no me equivoco fue en abril o mayo de este año. Ujú, Es un billón de tokens. De esos, hicimos una preventa en mayo, solamente dentro de la comunidad de Cardax.
y se cerró en 7 días. Recibimos 1.2 millones de ADA. Y con eso, claro, seguimos el proyecto. Y ahora a fines de este mes, de agosto, vamos a hacer la venta pública del token Ujú, de CDX. Luego de eso, y en eso aún no hemos publicado toda la parte de los tokenomics, eso va a ser la próxima semana. Si alguien ujú, quiere saber, pueden ir a cardax.io y ahí van a encontrar toda la información a partir de la próxima semana. ujú. Em, eh, ¿Y cómo se van a poder obtener los tokens con esa oferta inicial? ¿Es a través de a través de la página, digamos, sí, directamente? va a ser Ah, a través ok. de la página. Ujú, Y eso no funcionó. Ahí, como hicimos la preventa de la misma forma, lo vamos a hacer ahora es un poco una forma más ampliada, pero el mismo sistema. Entonces, no va a ser a través de una plataforma como hay algunas como un Launchpad, por ejemplo, va a sí. ser directo a través de nuestro sitio web. eh, y ahí van a poder pasar el KYC, que va a Ujú, ser relativamente corto. Y aquellos que pasen ese proceso, que en el fondo em, es la identificación, ujú, y ahí aquellos que pasen ese proceso van a poder ser parte de la venta. Luego de eso, en cuanto a la plataforma, ahora en la parte más técnica de la plataforma, ahora ya estamos casi listos, estamos viendo la última parte de los smart contracts, viendo también la parte del backend e integrándolo también con todo. En el proyecto lo que hicimos es separamos las áreas en diseño y frontend, ujú, backend y blockchain. Así esos equipos pueden trabajar de manera paralela y así vamos ganando tiempo. Y bueno, ahora lo que queda también es esperar queremos hacer una auditoría externa y cuando lancemos la plataforma, eso va a depender de cuándo esa auditoría esté lista y también de lo que arroje la auditoría. Si es que tenemos que cambiar muchas cosas, que no creo, pero por lo general cuando se hace una auditoría, claro, te llega todos los pasos que hay que hacer luego ujú, de que la auditoría ya fue hecha. Y va a depender también de lo que tengamos que implementar de acuerdo a esa auditoría. Cuándo, y eso va a depender de eso, cuándo podemos lanzar. Em, Nosotros quisiéramos lanzar lo más rápido posible y la comunidad también quiere eso. sí, Pero también tenemos que ser responsables con los usuarios de la plataforma. Si vemos, por ejemplo, lo que ujú, pasó la semana pasada con el hack de los 600 millones de dólares. ujú. Eh, eh, y bueno, ahora eso sí fue en Ethereum, pero no sería lo mejor. O sea, lo mejor sería que hiciéramos nuestro trabajo bien y que así protegemos también a los usuarios de la plataforma. Sí, también un poco para seguir con el mismo ethos de Cardano, ¿no? Asegurarse de que todo esté funcionando bien para poder entregar, digamos, un proyecto limpio y concreto y consistente. Exacto. Em, Mencionaste acerca de, bueno, la separación de cómo trabajaban en el equipo con el backend y la parte de blockchain. ¿Nos podés comentar un poco cuántas personas son trabajando más o menos en Cardax y bueno, un poco de cómo está organizado? Ujú, sí. Tenemos por una parte el equipo técnico, que está compuesto por eh, la persona encargada de blockchain dentro del equipo de Cardex, que es Matías, y él está encargado de liderar el proyecto desde el área técnica. Ujú, Él pasó toda la parte del Plutus Pioneers Program, lo terminó en la el primer grupo que lo hizo. ujú, Ahora
nos va a sumar también otra persona a partir de la próxima semana para poder acelerar un poco también el proceso. Al mismo tiempo también estamos trabajando con un equipo externo que es una empresa que tiene desarrolladores en Haskell. eh, y lo que estamos haciendo con ellos es que nos están ayudando en el proceso, en la primera parte del proceso para poder lanzar. Luego lo que queremos hacer es aumentar el equipo de Cardax, pero por ahora es un trabajo conjunto con nuestros partners técnicos y nuestro propio equipo técnico. Ese es el equipo más grande que tenemos. Por otra parte está más el área de community management, que tenemos también Alamin, que se está encargando cualquier persona que haya ido a nuestro Discord. Ahí pueden ver a Alamin, que es nuestro community manager, que está ahí todos los días y recibe las últimas 2, 3 semanas, por lo general, la misma pregunta: ¿cuándo es el public sale? Todo el mundo desesperado. Así, claro. Así que el pobre está ahí respondiendo siempre las mismas preguntas, pero y bueno, a partir de la próxima semana también vamos a aumentar el equipo con una persona que se nos va a sumar en el área más de business development y partnerships. Y eso es en general el equipo con que Ujú. contamos. Bien, y hay una peculiaridad por ahí que yo lo encuentro un poco peculiar con Cardano, ¿no? Que es el lenguaje de programación Plutus es bastante diferente a todo lo que existe hoy en día, como Solidity o blockchains compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Em, Te pregunté, digamos, cuál era tu preferencia por adquirir Cardano al principio. ¿Me podrías comentar cuál fue, por qué la decisión de construir en Cardano y cuáles podrían ser algunos o desafíos que tuvieron o por ahí aprendizajes con respecto a construir un proyecto nuevo en una blockchain muy nueva que tiene un lenguaje de programación que es propio, digamos, de Cardano, basado en Haskell y en programación funcional, pero basado en su propio SDK? ¿Hubo ahí alguna desafíos o cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar un poco. Sí, primero lo que me preguntabas de por qué construir en Cardano era porque, por una parte, queremos ver el proyecto más a largo plazo y cuando vimos en Ethereum lo podríamos haber creado en Ethereum, pero si queríamos crear un DEX, por una parte ya está Uniswap, que ya está consolidado, pero también hay espacio para otros DEXs en el ecosistema de Ethereum. Pero el problema que veíamos es más a largo plazo en escalabilidad y también en el tema el pago de gas, por ejemplo, que también que la experiencia no es la más, eh, no es la mejor cuando uno tiene, por ejemplo, si quieres cambiar, no sé, comprar 10 Tether y tienes que pagar 10 en comisiones, es ridículo. Eh, entonces, en eso nos llamó la atención de Cardano. Y como ya habíamos, yo había ya leído muchos de los white papers y me llamó también la atención el modelo también del Extended UTXO, que eso también nos podía ayudar en la escalabilidad del proyecto en el largo plazo. Y lo otro también que nos llamó la atención es que Cardano, como todavía no había empezado tenía un ecosistema, pero no había empezado todavía con smart contracts y con proyectos en Cardano. Si queríamos empezar un DEX, tenía sentido empezar en Cardano porque así podíamos estar desde el comienzo del nacimiento del ecosistema de dApps, que van a necesitar financiamiento a través de un Launchpad o a través de un DEX. Ujú. Eh,
Y por otra parte, sí, la parte de Bluetooth y Haskell es una limitante, ciertamente. Y no solamente para nosotros, para todos aquellos eh, que están creando proyectos en Cardano. Es, por una parte, claro, es un lenguaje que es más... eh, está basado en Haskell, que es un lenguaje funcional. Eh, También nos permite tener más seguridad, pero como recién nació Ujú. y no hay mucha gente, no hay muchos programadores que tengan, por una parte, la experiencia o que hayan terminado también siquiera el programa del Bluetooth Pioneers Program. Mm. Eso por una parte, entre paréntesis, muy bueno que Cardano lo haya impulsado, que IOG haya impulsado el programa de Bluetooth Pioneers Program, porque permite que uno sepa que los programadores ya eh, pasaron cada una de las etapas del programa. Pero sí, no hay mucha experiencia, y eso también es otra parte que también es una limitante a la hora de hacer una auditoría, porque eh, no hay muchas empresas que tengan experiencia en auditorías en Bluetooth. Sí las Ujú. hay en auditorías eh, en Solidity. Claro. Claro, y no es tan fácil hacer el cambio de Solidity, pasar de hacer una auditoría en Solidity o programar en Solidity a programar en Haskell / Bluetooth. Sí, Así, sí, sin duda debe ser un gran desafío, pero bueno, son los desafíos que se enfrentan cuando algo recién está comenzando, ¿no? Entonces, son lindos problemas para tener, imagino. Eh, Hablamos un poco sobre, bueno, sobre cómo surgió el proyecto, de qué se trata. ¿Qué nos podés contar a futuro? ¿Cómo ves la red de Cardano? ¿Cómo ves vos tu visión de la tecnología blockchain en general y de Cardax dentro de ese panorama? sí, yo creo que Cardano tiene ahora, con el lanzamiento de los smart contracts, va a cambiar el estatus que tenía. Va a pasar más de un proyecto más teórico a un proyecto Ujú. que en realidad va a poder competir con Ethereum y otros que ya tienen smart contracts. Va a ser también interesante, por ejemplo, en comparación con qué proyectos no solamente qué proyectos van a nacer dentro de Cardano, sino qué proyectos también van a migrar desde Mm. Ethereum, por las limitaciones que decíamos antes, pero también puede ser, por ejemplo, proyectos que empiecen a migrar desde el Binance Smart Chain, por ejemplo, que busquen un poco más Ujú. de descentralización, Ujú. u u otros blockchains también. Eso sí va a ser interesante y no sé qué tanto tiempo tomará tampoco, pero sí va a ser interesante ver qué proyectos van a empezar a migrar desde otras blockchain a Cardano. Eh, y dentro de Cardano también va a ser interesante ver qué verticales van a empezar a ver también, eh, van a hacerse más famosas. Para Ujú. empezar, obviamente, con DeFi, y eso es lo que estamos haciendo con Cardax, pero luego también hay, no sé, NFTs y otras verticales también dentro del blockchain que va a ser interesante también explorar. Ujú. Sí, ahí Cardano está trabajando mucho con algunos gobiernos en África, ¿verdad? He Sí. escuchado que tienen ahí algunos proyectos interesantes. Sí, están trabajando con el proyecto, con el gobierno de Etiopía. Creo que hay un par más proyectos más Ujú. en carpeta con otros países dentro de África. También sería interesante escuchar en proyectos en Latinoamérica. Sí, es verdad, tenemos que tener más proyectos. Hay buena comunidad en Cardano en Sí, Latinoamérica, se está generando una buena comunidad,
pero sí que hace falta más proyectos y bueno, yo creo que hay una barrera que se va a romper seguro en algún momento, pero es el del lenguaje. Sí. Falta que haya más adopción, pero sí que va a estar bueno. Y con respecto a los proyectos que se están, además de Cardax, que se están construyendo, ¿qué otros tenés así en vista algún otro proyecto que esté surgiendo que te parezca interesante o que te parezca que por ahí es un competidor, pero bueno, hay que al final del día estamos todos en la misma y colaboramos? Que nos podrías contar ahí, pues si tenés alguno, no sé. Sí, hay varios, por ejemplo, no sé, lo que está haciendo Charlie o Charlie 3, no sé cómo se llama, en el tema de Oracles, es Ujú. interesante. Hay un proyecto que no es muy conocido, pero que sí ganó ahora en el fondo 6, si no me equivoco, fondo Ujú. 5, que se llama Playmint o Playermint, Ujú. que tiene que ver con blockchain en el área de gaming, que también es súper Ah, bien. interesante. Eh, bueno, hay varios. Bueno, Liquid también es súper interesante también Ah, bien, lo que sí. están haciendo. Eh, Interesante también es el tema de las stablecoin en Cardano. Hasta ahora no hay ninguna stablecoin nativa de Cardano. Ujú. Y probablemente lo que pasa es que cuando generen el puente entre RC20 Mm. y tokens nativos de Cardano, quizás se pueda Ujú. migrar parte de Tether, por ejemplo, a Cardano. Y eso es algo que estábamos viendo nosotros. Ese es otro proyecto también, por ejemplo, que es interesante. Ujú. Hay uno que se llama em, ¿cómo se llama? Wrapped Assets, Sí. eh, dentro de Cardano también. Y ese proyecto también es interesante porque te permite tomar proyectos que están en Ethereum Ujú. eh, y pasarlos a la blockchain de Cardano. Eh, pero todavía están en la etapa más de research. No han lanzado Bien. todavía. Sí, Eh, creo que haber escuchado también que había algunos white papers ahí dando vueltas bastante interesantes con stablecoins de Cardano. sí, Este, pero sí, eso sin duda, sí. sería interesante porque sobre todo en el área de DeFi, si Cardano quiere empezar y darle fuerte a la parte de DeFi, una buena stablecoin nativa Sí. de Cardano sería eh, súper interesante y útil. Sí, yo creo que sí, que para mí es clave tener una stablecoin nativa de la blockchain para poder impulsar todo eso de DeFi, como decís. Pero yo creo que va a venir, todo va a venir, se viene con todo y nada, esperemos que también que Cardax esté ahí liderando la ola de DeFi en Cardano. Y nada, quería agradecerte, Ryan, por estar acá en el canal, por venir a contarnos sobre Cardax. Si las personas quieren saber más sobre el proyecto, se quieren acercar con vos, quieren acercarse con tu community manager, empezar a colaborar en la comunidad y con tu proyecto, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo mejor es ir al sitio web, a cardax.io, y Ujú. ahí van a ver todos los links a Twitter. Ujú. Tenemos alrededor de 19.000 seguidores en Twitter, y ahí por lo general comienza la discusión y luego las discusiones un poco más largas y las más interesantes pasan Ujú. en Discord. Y ahí también en el sitio web pueden ver el enlace a nuestro Discord. Y ahí pueden ver la información de qué es lo que viene para las próximas semanas. Y lo otro también es que qué pueden esperar. Ujú. Es una versión, como decíamos en un comienzo, bien similar a lo que es Uniswap, como una interfaz bien simple, y eso está diseñado a propósito, porque queremos que primero sea fácil de utilizar, que se entienda el concepto. eh, Muchos de los usuarios van a haber utilizado una plataforma como Uniswap, por eso la interfaz va a ser bien similar.
Y luego en otras versiones queremos empezar a agregar más funcionalidades. Así que eso pueden esperar una DEX que en el fondo te permite hacer un swap de tokens nativos de Cardano y poder ser proveedor de liquidez. Y no mucho más que eso en un comienzo, para luego empezar a ver qué vamos Ujú, agregando, quizás funcionalidades como las que tiene PancakeSwap, por ejemplo, que es interesante. ujú, Pero para empezar sería demasiado, podríamos también confundir a los ujú. usuarios. Entonces, por eso queremos empezar como con algo simple y que haga lo que tiene que hacer un DEX, que en el fondo permitir el intercambio de tokens. Sí, buenísimo. Me parece un buen approach. Empezar de a poquito, bien, y otorgando buenas herramientas para que primero se entienda la interacción. Así que bueno, vamos a esperar el lanzamiento de Cardax y a ver si tenemos nuevamente en el canal luego del lanzamiento. Seguramente va a estar muy ocupado después del lanzamiento porque siempre pasa, cuando se lanza el proyecto es donde más después ocupado está el equipo. Pero bueno, nada, vamos a esperar este proyecto de Cardano acá en la comunidad y nada, felicitaciones nuevamente por tu proyecto, Ryan. Vale, muchas gracias, Juan, y chao, chao a todos. Dale, Ryan, nos vemos. Chao, chao.